Buenas tardes, estamos iniciando el spot laboral de ADRA, que va a ser el último de este año 2020, y estaremos retomando seguramente entre enero y febrero del año 2021 esta agradable rutina de ADRA con el mundo laboral. Y hoy contamos con la presencia, como siempre, de uno de nuestros abogados. Antes era el tridente porque eran tres, pero ahora con la incorporación del otro Marcelo, tenemos cuatro, una linda línea de cuatro, ¿no? En este caso Marcelo Aquino es el que está, y para hablarnos de la situación en su empresa, pero también de lo que es el sector de molineros, a Maximiliano Rusconi, que nos va a dar un panorama de esta industria desde el punto de vista laboral. Bueno, muy bien. Marcelo, tuvimos novedades en estos días. Sí, bueno, primero, gracias. Primero también es un gusto compartir este espacio, con Gustavo de por sí, digamos, me comprende las generalidades de la ley, pero también con Maximiliano, así que, y con lo que es la actividad minera en el desarrollo, molinera, perdón, en el desarrollo hoy de lo que es consumo masivo y el gran desafío que tienen seguramente con precios cuidados y precios máximos, que algo de eso seguramente va a compartir. Así que, hoy amanecimos con la novedad de que se prorrogó la doble indemnización. En primer lugar, quiero recordar que la doble indemnización está vigente desde el 13 de diciembre del año pasado y solamente para aquellas contrataciones anteriores a esa fecha, y queda excluido el sector público. Y a partir de esta novedad hubo una primer prórroga. Ustedes recordarán que la primer vigencia fue de 180 días, no era de 6 meses, sino de 180 días. Para los abogados es un detalle, porque de alguna manera había que computar la cantidad de días. Luego se prorrogó por otros 180 días más, y entonces uno decía, bueno, son 6 meses más 6 meses, entonces estábamos en el año. No era tan así, sino que vencía al 8 de diciembre próximo, y ahora la particularidad es que el decreto, es el 961, si quieren saber el número de este año del 2020, lo establece la prórroga hasta el 25 de enero del 2021. Ya le pone una fecha cierta a la fecha de vencimiento, por lo menos de esta prórroga. Y trae una particularidad. Primero, no habla de un plazo extensivo como podrían llegar a ser casi 6 meses, los 180 días en definitiva. Se está prorrogando, que el cálculo da que son 47 días más. ¿Por qué el 25 de enero? Bueno, eso no lo pude descifrar, pero sí coincidiría casi, compartiría la fecha de vencimiento de la prohibición de despidos. Saben que la semana pasada tuvimos una prórroga de la normativa sobre prohibición de despidos. La prohibición de despido está vigente desde el 31 de marzo de este año y se prorroga, a diferencia de la doble indemnización, cada 60 días. Acá, en la prohibición de despidos, se mantuvo este criterio de plazo de 60 días más 60 días, y el próximo vencimiento operaría el 29 de enero del 2021. 25 de enero de 2021 vencería la vigencia de la doble indemnización. 29, 4 días después, vencería la vigencia de la prohibición de despidos. Entonces, una pregunta que uno se haría es, ¿cuál es la política del Ministerio de Trabajo? Y acá un poco uno se atrevería a compartir alguna versión que uno pudo haber recibido, en el sentido de que el Ministerio de Trabajo va a prorrogar la prohibición de despidos, en cambio va a desactivar en el poco tiempo la doble indemnización. ¿Qué significa esto? Que entienden que mejor herramienta en esta situación de emergencia es la prohibición de despidos antes que lo que puede llegar a ser la doble indemnización, porque la doble indemnización sabemos que, prohibidos los despidos, operaría en lo que puede llegar a ser un despido indirecto, que el trabajador se considere despedido, un despido con causa, donde el empleador invoque que hay
una causa de despido y entonces en función de eso la contingencia del reclamo del trabajador estaría con esta cuantificación duplicada. Y sabemos también que los planes de retiros voluntarios en algunas organizaciones se ha considerado como el valor de lo que hubiera correspondido en caso de un despido sin causa. Y en este caso, obviamente, hoy estaríamos con la duplicidad. Los supuestos son menos de lo que puede llegar a ser una protección mayor con la prohibición de despidos. Entonces, en esto está ya perfilándose quizás esta definición política como objetivo que tiene el Ministerio de Trabajo. Así que esto es un punto y al dar una fecha cierta de certeza, ya no dejamos en duda de cuándo entra a regir o cuándo venció la doble indemnización. Cosa que, si ustedes han leído algunos medios de comunicación, principalmente gráficos, verán que toman como meses completos, y no es así. Entonces, esto es un dato muy, muy prolijo y creo que por lo menos ordena un poco lo que es la forma de dictar normativas. El otro punto que yo quería destacar es la vigencia de lo que es la dispensa para trabajar de los cuidadores de hijos o de menores en edad escolar. Y acá un primer punto es que la resolución 207 del Ministerio de Trabajo de allá del mes de marzo, lo que permitía era la dispensa de trabajar como una ausencia justificada, pero no hablaba de que teníamos que pagar salarios. Y acá algunas empresas han reconocido el pago del salario a lo largo del tiempo. Uno pensaba que la pandemia y la cuarentena iba a durar mucho menos de lo que duró, y bueno, y hoy estamos quizás con una realidad donde muchas empresas han continuado con esta situación. Primer punto, ¿hasta cuándo yo tengo que pagar y seguir permitiendo que un trabajador tenga esta dispensa? En primer lugar, hasta que finalice el calendario escolar, aunque sea algo virtual, la finalización del calendario escolar. Y acá un dato que quiero confirmarles, que de acuerdo a los datos oficiales, tanto la Ciudad de Buenos Aires como el Ministerio o la Dirección Provincial de Escuelas, o Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, tienen como fecha de finalización del ciclo lectivo el 18 de diciembre. Esto significaría que, salvo que exista alguna normativa posterior de acá al 18 de diciembre, en principio, los cuidadores de menores en edad escolar, el 19 de diciembre o a partir de vencido el 18 de diciembre, no tendrían esta dispensa para poder continuar quizás liberándose de tener que prestar tareas, y quedará a criterio de cada empresa si seguirá pagando una licencia paga, voluntaria, o bien solamente una licencia sin goce de haberes. Y esto ya es una definición de cada una de las compañías. Y el último punto que yo quiero traer es que se empezó a conocer por medio también de los medios de comunicación alguna versión de la reglamentación de la ley de teletrabajo. La primera definición que quiero dar para dar una certeza en esto es que la propia reglamentación que ya está circulando y que aparentemente, por lo que dicen en el Ministerio de Trabajo, es inminente su publicación, establece en su último artículo que el Ministerio de Trabajo va a dictar una resolución expresa definiendo cuándo empieza a correr los 90 días de plazo para que la norma entre a regir. Ustedes habrán escuchado que a partir de que en la ciudad de Buenos Aires, principalmente en el AMBA, ya no tenemos el ASPO, sino tenemos la DISPO, este distanciamiento social, algunos entendieron e interpretaron de que empezó a correr el plazo, como si la ciudad de Buenos Aires fuese el país, ¿no? Un poco ese es el centralismo que tenemos a veces los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires. En realidad el ASPO está vigente a nivel territorial, a nivel nacional, con excepciones que son el distanciamiento social. Entonces, en este caso me parece un buen criterio por parte del Ministerio de Trabajo de establecer y de permitir que sea una norma expresa para que no haya dudas de cuándo entra a regir. ¿Y cuáles son algunos puntos que yo quiero destacarles o mencionarles a ustedes? Primero, había una duda, para mí era una obviedad, pero es bueno que lo aclaremos, porque la norma como ley tal no era tan clara. ¿Qué pasaba cuando un trabajador prestaba tareas
fuera del establecimiento del empleador, pero en un cliente. En ese caso, algunos dudaban si eso era teletrabajo. Claramente no lo es, y la reglamentación dice que eso no es teletrabajo, sino que es una asignación in-house dentro de lo que puede llegar a ser una asignación a un cliente que tiene, donde el empleador decide, usted va a trabajar en tal lugar. Distinto es que el trabajador elija dónde trabajar, porque el empleador le permite que el trabajador decida dónde trabajar, y eso es teletrabajo. Así que esto queda aclarado con la reglamentación. En cuanto a la jornada de trabajo, también ahí hay una reglamentación para mí obvia, pero consideraron necesario hacerlo, la posibilidad de que de acuerdo a las prestaciones que brinde el trabajador, los usos horarios implique que el trabajador tenga que prestar tareas en horarios quizás distintos a los habituales, porque brinda servicios quizás a clientes fuera de lo que es la Argentina con usos horarios distintos. En ese caso entonces se permitiría establecer usos horarios distintos, obviamente acordados previamente con condiciones propias en lo que puede llegar a ser ese tipo de prestaciones. Mi comentario es que si ya estaba trabajando con esa modalidad, seguramente ya estaba trabajando presencialmente con esos usos horarios distintos. No debería ser que como es teletrabajador ahora tenga usos horarios diferentes, pero en este caso la reglamentación lo contempla. Un dato que sí me parece trascendente, que es esta licencia que se le reconoce a aquellas personas que tengan hijos menores de 13 años, o bien tengan a su cuidado alguna persona con determinada discapacidad, certificada la discapacidad, o al cuidado de mayores, de personas mayores. En este caso, la reglamentación dice claramente que no es una licencia con goce de haberes, sino que es el derecho a interrumpir la jornada de trabajo. ¿Qué significa esto? Que el trabajador podría, ante un hecho sobreviniente, o sea, que con motivo de tener esta situación tenga la necesidad de interrumpir la jornada de trabajo, y a partir de ese momento lo comunica al empleador y luego estará en el trabajador tener que acomodar o adecuar para poder cumplir los objetivos que significaría la continuidad de su jornada de trabajo, quizás en un horario distinto, con motivo de esta necesidad de interrupción que la ley contempla expresamente. Si la ley no contemplase expresamente, seguramente el empleador le va a dar esta licencia o esta interrupción porque es algo necesario que puede llegar a tener cualquier persona, ya sea los supuestos objetivos previstos por la ley o bien en cualquier otro tipo de los supuestos que uno puede llegar a tener por el mero hecho de vivir, digamos, las circunstancias que uno puede llegar a tener de necesidad de, durante la jornada de trabajo, tener que hacer algún tipo de trámites o algún tipo de actividad o acompañamiento a una de las personas sin estar en estos supuestos. Así que en este caso queda claro. Y lo que yo quiero destacar, ante un hecho sobreviniente, no por el solo hecho de tener un hijo menor de 13 años, un menor de 13 años, no hace falta que sea hijo, un mayor adulto o un discapacitado, ya de por sí la persona siempre va a tener derecho a desconectarse, sino que el hecho tiene que ser agravado, o sea, se tiene que dar un supuesto imprevisto en este caso. El derecho de reversión, que tanto se habló. Primero, se dice que se tiene que actuar, es el trabajador que tiene la posibilidad de volver al estado de situación anterior. Yo le digo a Maximiliano, Maximiliano, podés trabajar en forma remota, acordamos los días, y Maximiliano entonces empieza a trabajar en forma remota. Tenemos una buena fe, tenemos una buena relación entre las partes y entiendo que Maximiliano va a cumplir con sus objetivos. Ese es un punto claro, basal en cualquier tipo de relaciones, laborales o cualquier otro tipo de relaciones. Ahora bien, lo que establece la ley es que, en este caso, el trabajador Maximiliano podría pedir volver al estado de situación anterior, o sea, el derecho de reversión. Lo que dice la reglamentación es que tiene que haber una causa razonable, siempre es un tema muy subjetivo, que es razonable, y sobreviniente. O sea, no puede decir, bueno, yo quiero volver a trabajar en forma presencial. ¿Por qué? Porque quiero volver a trabajar. Sino, tiene que ser un hecho razonable, objetivo de alguna manera, objetivable quizás, porque siempre hay factores objetivos, y sobreviniente, un hecho posterior en el tiempo. Cualquier circunstancia personal que amerite que el trabajador ya no pueda trabajar o no quiera trabajar
quizás fuera del establecimiento. Y estos son aspectos. Y además contempla que tiene que comunicarlo y se le da el derecho al empleador a disponer del lugar presencial para volver a trabajar dentro de los 30 días. No es un hecho sobreviniente, mañana vuelvo a trabajar, sino que tiene el empleador 30 días para que el trabajador pueda volver a tener su lugar dentro de lo que es el establecimiento del empleador. También se reglamenta algo que a mi criterio es una obviedad, que el trabajador que es contratado como teletrabajador permanente, ¿sí? Ese trabajador no tiene el derecho de reversión. ¿Por qué? Porque no tiene derecho a volver a un estado de situación anterior porque nunca existió el estado de situación anterior. Pero bueno, capaz que es mejor considerarlo y además a veces con algunos fallos judiciales es mejor quizás aclararlo. Después contempla que tanto la compensación de gastos por herramientas o consumos que tiene el trabajador fuera del establecimiento, que puede ser su casa o no, como también las herramientas que se le dan, y en el caso que se le dé algunas herramientas y otras se considere que es una compensación de gastos, son no remunerativos sin necesidad de comprobantes. Y esto es algo muy importante porque permitiría una mejor administración de lo que se consideraría lo que es la rendición de cuentas, es una declaración jurada. Y lo que contempla la reglamentación es que, salvo que el convenio colectivo, que resultaría aplicable solamente al personal convencionado, tenga que establezca alguna disposición expresa de cuáles son los montos a reconocer, queda a posibilidad de que sea un acuerdo de parte. Ahora, si yo le reconozco por una compensación de gastos de Internet, hoy el trabajador tiene un gasto total de Internet, hasta por beneficio personal, como son hoy las conexiones que uno tiene para poder ver streaming por televisión, etcétera, etcétera, la posibilidad de pagar el 100%, claramente, aun cuando sea acuerdo de partes, estamos excediendo ese beneficio y estamos ya transformando en algo salarial. Que sea por acuerdo de partes, tiene que ser un acuerdo de partes en valores razonables en función de un criterio objetivable de lo que es compensación de gastos, y no a veces con esa tendencia que a veces se tiene de tratar de establecer como compensación de gastos algo que en realidad es salario. Y el último punto, para no extenderme y escucharlo a Maximiliano, lo que contempla la norma es que va a haber la necesidad de que la Superintendencia de Riesgo del Trabajo dicte unas normas propias de qué condiciones son las condiciones de trabajo en el lugar del domicilio por parte del trabajador y cuáles son las que tiene que cumplir. Y eso se remitiría a una reglamentación que tiene que dictar la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Y cuando hablamos de control de lo que son en el lugar del domicilio del trabajador, qué tipo de controles se le pueden hacer, ahí se le da como autoridad para hacer la reglamentación no solamente al Ministerio de Trabajo, sino también al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. O sea, se le da también un aspecto mucho más sensible en lo que puede llegar a ser por lo que es el derecho a la intimidad que tiene cualquier trabajador. Así que estos son los grandes puntos que quería destacar, así que muchas gracias. Marcelo, te quiero dejar para después, cuando termine Maximiliano, dos preguntas de Alejandra Perinetti sobre el tema de cuidado de menores al que te referías en la primera parte. La primera dice, ¿y aquellos trabajadores que tienen hijos más pequeños que no se encuentran en edad de escolaridad formal? Primera pregunta. Y la segunda, para clarificar, ¿podemos no pagar salarios a los trabajadores que tienen hijos a partir del cierre del calendario escolar? Ok, perfecto. Bueno, después hay una pregunta, también si querés anotar, que ya no tiene que ver con cuidado de menores, y esta tampoco es de Alejandra Benietti, es de María Inés Ocampo. Dice, ¿se habló algo de la deducción de ganancias de cuarta categoría de los gastos del trabajo? ¿Sí? Bueno, muy bien. Okay. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Queremos recordarles a todos también que Marcelo está estrenando año, el sábado ha cumplido años. Bueno, Maximiliano. Gracias, Marcelo. Gracias, Gustavo. La verdad que un placer ser parte de lo que es
este spot y, por un lado, ser parte de haber vivenciado todos estos cambios que ha tenido ADRA en el transcurso de todos los últimos, por lo menos, /3 años, de los cuales he tenido la posibilidad de ser parte. A ver, la temática sobre la cual combinamos para con la comisión es tratar de traer toda la temática vinculada a las relaciones laborales que se están dando dentro de lo que es el sector de la molinería, y un poco como forma de introducción a todo lo que hace a lo que vamos a tratar de comentarles, tiene que ver con respecto a una situación en la cual tenés muchísimos molinos dentro de lo que es la estructura de funcionamiento de la federación, que es la federación, la FAIN, que es la Federación de, Argentina de Industria Molinera, donde que tienen más de 100 años, y esto marca mucho una cuestión cultural que está bien arraigada dentro de lo que es la industria. De igual forma, se da una situación de que la industria es bien federal, es decir, tenés molinos distribuidos en la totalidad del país. Y esto conlleva también a que las situaciones que nosotros podamos estar viviendo aquí en el transcurso, lo pongo como ejemplo de lo que fue la pandemia, fueron situaciones bien distintas a cómo se puedan haber dado en AMBA, a lo que fue en el interior de la provincia de Buenos Aires, o a cómo puede haber sido en Córdoba, Rosario o el norte del país. Entonces, todas estas situaciones, por un lado, cuando uno empieza a ser parte, cuando uno tiene la posibilidad de poder traccionar dentro de lo que es el sector. En lo particular, he tenido la posibilidad, no solo dentro de lo que es el Grupo Campodónico, sino también dentro de lo que es la participación de la Comisión Laboral que tiene la Federación, de poder participar como paritario dentro de lo que es el sector. Y la verdad que son desafíos enormes que se dan por lo que fue no solo el abordaje que se le tuvo que realizar a lo que es y a lo que va a ser la pandemia, ¿sí? Las consecuencias de la pandemia, sino también a cómo dentro de lo que es una matriz de costo que tiene el sector, el 80% está vinculado a lo que es el costo del trigo. Entonces, permanentemente estás en ese juego entre lo que es el costo del trigo y lo que es tu costo de manufactura, como también la comercialización, que es en pesos. Y la verdad que son situaciones en las cuales ser parte de una estructura de una empresa mediana, hoy la estructura del Grupo Campodónico tiene alrededor, entre personal directo y personal indirecto, alrededor de 250, 270 personas. Nosotros tenemos plantas productivas en La Plata, otro molino en Tandil, otro molino de trigo en Tandil, otro molino del maíz también en Tandil, y una extrusora de soja en General Belgrano y 2 plantas de acopio, otra en Belgrano y otra también en las afueras de La Plata. Con lo cual hay una diversidad de situaciones, todo lo que fue la situación vinculada a la pandemia en el marco de lo que fue la situación para AMBA desde marzo para acá, se podrán imaginar que lo que es las plantas de La Plata, las plantas de La Plata y General Belgrano, o las oficinas de Capital, o toda la comercialización, tuvieron cambios radicales. Eh, no fue nada sencillo poder conformar por primera vez un comité de crisis dentro de lo que es la empresa y liderarlo, ese comité de crisis. Es decir, esto es lo que siempre hablamos del posicionamiento que se le dio al área, y que aquellos que pudimos ser parte y darle, que nos dieron la pelota para jugar y realmente pudimos jugar y en algunas situaciones meter unos cuantos goles. Se dan situaciones en las cuales ahora, o hasta hace un mes y pico para atrás, la situación que antes en Tandil no había tenido un desarrollo, hace un mes y pico atrás eclosionó en Tandil. Entonces, hasta el marco de la normativa vigente, en la cual solo hay 2 localidades o 3 localidades que están en el ASPO, hasta la normativa anterior Tandil estaba dentro de lo que era ASPO. Entonces, ese tipo de situaciones, desde la forma de llevar adelante todo el abordaje, no solo salarial, sino también de contención que tuvo. Recordemos que dentro de lo que es
el tipo de industria a la cual la empresa se dedica, la actividad de la alimentación está dentro de lo que eran las excepciones del inciso 12 del artículo 6, ¿sí? Con lo cual se lo consideró esencial, y dentro de lo que es toda esa situación, la cantidad de situaciones las cuales tuvimos que vivir en el transcurso de todo este año, eh, como punto de partida, la empresa se tuvo que acostumbrar a poder eh, tratar de hacer una implementación de una política de trabajo remoto donde nunca se había implementado un trabajo remoto. Tuvimos durante gran parte de la pandemia transcurrida más del 35% de la gente trabajando, por un lado realizando trabajo en forma de remoto, y por el otro lado también en carácter de exceptuados. Esta situación desde el punto de vista desde el punto de vista de cómo se implementó todo lo que fue el protocolo, fue una de las primeras decisiones que se implementó en su momento, lo cual ya sea como acciones vinculadas a la distribución horaria, al uso en forma de diferentes horarios para todo lo que es el tema del comedor, como también para todo lo que es el tema del vestuario, la forma en la cual se hacía todo lo que es el tema del despacho de la harina, en la cual había que mantener un tema de distanciamiento que quizás antes no era tan así, sino que estaban acostumbrados a trabajar de a pares, ¿sí? Y tuviste que encontrarle una vuelta como para poder trabajar con distanciamiento. Digo, todas situaciones en la cual, bajo un seguimiento estricto, porque la verdad es decir, la situación, creo que el buen resultado de las cuestiones protocolares, de no solo la resolución 135, y todo lo que hace el tema protocolar que se estableció para la provincia de Buenos Aires, eh, se llevó adelante o tuvo buenos resultados con procesos de auditorías de cumplimiento de protocolo. Es decir, esto es a través del ANA, de la gente de seguridad e higiene, haciendo auditorías en forma cada 15 días por plantas. Pudimos, ¿sí?, realizar muchos ajustes a cuestiones protocolares, o las que no, o las que se estaban cumpliendo a medias, como lo que era muchas veces el uso intermedio de lo que era el tapabocas, y era de explicarle que es tapaboca nariz, ¿sí?, a muchísima gente, o el no uso o poder cumplimentar el uso de comedores realmente no solo manteniendo distanciamiento, sino con la gente dentro de lo que es la cantidad de metros cuadrados que realmente tenían los comedores. Todo ese tipo de situaciones conllevó a que, por suerte, no tuvimos un solo contagio intramolino, intraempresa. Sí, todos los contagios que se dieron, como todas las empresas que existieron, nóminas que tuvieron trabajadores contagiados, se dieron fuera de la empresa, la mayoría vinculados con temas familiares, la mayoría vinculados con no cumplimiento de las cuestiones vinculadas al uso de muchas veces de no reuniones sociales, y que eso le costó mucho a mucha gente. Y la verdad que la decisión fue meterse en el comedor de cada uno de los trabajadores, como para por lo menos uno saber, ¿sí?, cómo era la evolución, para contenerlos, para entender si se daban las condiciones para poder encontrarse aislados o no, ¿sí? Entonces, ese tipo de situaciones, la verdad que nos sentimos orgullosos de que realmente la hayamos podido implementar, no solo haciendo foco en la gente, sino también en el regreso de cada uno de los trabajadores, de que la gente que estuvo contagiada no se sintiese aislada, que eso fue en una primera parte, fue todo un tema. Hoy es más normal, ¿sí?, pero en la primera parte estuvo este tipo de situaciones. Desde una cuestión de la negociación salarial, como se dio en el transcurso del año, nosotros veníamos de un acuerdo anterior en el cual había quedado para el año 2020 un ajuste salarial del 6% que se había dado por allá por el mes de febrero. En el mes de febrero se decidió lo que fue el decreto del 2014 del 2020, donde se estableció primero el pago de los 3.000 pesos remunerativos, después de los 4.000, y esos 4.000 pesos pasaron a escala, ¿sí?, dentro de lo que fue una modificación del acuerdo paritario en el mes de junio, ¿sí? Eso significó un incremento a escala del 10%, y si lo tomás en forma acumulada te daba el 16,6% a junio del 2020.
A partir de lo que fue el nuevo marco, la nueva negociación paritaria, nosotros tenemos paritaria que va de julio a junio. La negociación fue dura. El planteo estaba realizado en que nuestra mirada desde el punto de vista de haber mantenido por una cuestión normativa como esenciales todos los trabajadores que estaban exceptuados o los trabajadores que estaban en consideración de haber sido positivos o ser casos sospechosos, todos eran reemplazados o por horas extras o directamente por personal de agencia o por plazos fijos. Ese tipo de situaciones se trató de buscar algún tipo de solución en la búsqueda de tratar de capear un poco el costo, ¿sí? Porque todas las situaciones estuvieron vinculadas con una duplicación del costo. En lo particular y con una muy buena llegada, por lo menos con la gente de la RT, nosotros con todos los casos que tuvimos de casos determinados como positivos pudimos efectuar la denuncia y tuvimos la contraprestación de lo que fue como una enfermedad profesional, no normada, no dictada, pero sí fueron incluidos dentro de todo lo que fue los costos de la RT. Posteriormente, dentro de lo que fue todo lo que fue la negociación, hubo un acuerdo en el cual se estableció el pago de un bono, de una suma no remunerativa. Primero se estableció el pago de un bono de unos 5.000 pesos por allá por el mes de mayo. Luego se estableció el pago de una suma no remunerativa. Esa suma no remunerativa tiene impactos en las diferentes categorías laborales porque el monto es fijo, y se pasa a escala de convenio recién en el mes de enero. Hay una negociación actual en donde ese tipo de situación ya se ha venido planteando en escenarios anteriores, que el planteo del sindicato siempre es tratar de anticipar algo que se negoció en su momento para que se anticipe, y obviamente que hubo una recepción con respecto a esa situación, pensando que habíamos tenido un año de pandemia sumamente complejo, que no iba a pasar, pero sucedió igual. Eh, en reunión de la Comisión Laboral decidió no aceptar ese tipo de situación y sí plantear una posibilidad de algún tipo de pago de bono de fin de año. Cuando uno hace la sumatoria acumulada al mes de diciembre, si la situación se diera que se tendría que pagar, además, adicionalmente, un bono de unos 10.000 pesos, tomando el bono de los 5.000, estamos por arriba del 40 y pico % del ajuste salarial que se realizó. Cosa de que si se llegase a aceptar que se pasase y se adelantase, ¿sí?, la paritaria, el impacto es mayor porque termina impactando también sobre el aguinaldo. Entonces, la situación no es para nada compleja. Uno comprende la verdad, la realidad de los trabajadores, y esto no significa que no se comprendan. Pero en este tipo de situaciones empezamos, y ha sido parte de un diálogo que lo hemos tenido a nivel de la Comisión Laboral, las situaciones de las estructuras salariales de cada uno de los grupos, de cómo está conformada, y tiene un impacto considerable dentro de lo que es el costo total o el costo final que termina teniendo un incremento salarial. En función de esto, veremos cómo se va a terminar cerrando el año, que todavía no está para nada cerrado y está más vivo que nunca dentro de lo que es el tipo de negociaciones que se terminarán cerrando dentro de los próximos días. Dos o tres cuestiones que me parecen interesantes poder resaltar. El vínculo para con el sindicato. La verdad, nosotros tenemos un relacionamiento tanto a nivel de Secretaría Regional acá en La Plata, como secretario general también en el marco de Tantil, que incluye Lobería, de muy buen diálogo, no siempre considerando que ese buen diálogo lo que tenemos que pensar igual. Este tipo de situaciones vienen a traer a veces algún grado de quizás de conflictividad, pero uno tiene que resaltar estas cuestiones en donde la predisposición a sentarse a dialogar es una de las formas en las cuales este tipo de situaciones siempre se tiene que tratar de encontrar algún camino, o a través de los cuales se encuentran caminos de solución. Como les comentaba anteriormente, digo, el núcleo central de muchas veces las cuestiones que se fueron planteando estuvieron en el cumplimiento de los protocolos. Entonces, costó bastante, ¿sí?, que estas cuestiones a un nivel
de trabajador de planta, de operario de planta, realmente se pudiese hacer cumplir, ¿sí? Mucho seguimiento desde el punto de vista de supervisores, como para poder tener la información prácticamente en el momento con respecto a cierto tipo de situaciones. ¿Qué desafíos tiene el sector? La verdad que unos cuantos. Mucho de lo que les voy a transmitir, tengo la posibilidad de tener un diálogo diario, cotidiano, con el presidente de la empresa, en muchísimos aspectos en los cuales a su vez venimos trabajando. Es una empresa de que quizás formalmente nunca tuvo implementado una política de responsabilidad social empresaria, pero siempre estuvo donde tuvo que estar. Es decir, durante todo el marco de la pandemia, se podrán imaginar de que no faltaron, ¿sí?, las donaciones a los municipios, a AMIA, a Cáritas, tratar de participar en procesos licitatorios sobre precios cuidados. Todo ese tipo de situaciones estuvieron, ¿sí? Hoy en día, la semana pasada tuvimos una reunión con la Jefatura de Gabinete de Ministros, con todo lo que es el área de relacionamiento con la comunidad, y están asombrados de las cosas que el grupo ha hecho en el transcurso de los años. Acá se hace una escuela, es decir, acá se trabaja y mucho en el relacionamiento con la comunidad, no solo en la atención con comedores, sino también en la atención de muchos estudiantes, mucho relacionamiento con el Albert Thomas, que es un colegio histórico que tiene La Plata, mucho relacionamiento con otras industrias, buscando cierta cadena de valor. Esto pasa bastante en Tandil, desde donde las cooperativas te donan el trigo, hasta donde llegás a vos poner la harina y que tenés la fábrica de pasta que elabora la pasta dentro de todo ese proceso. Entonces, hay mucho de esas cuestiones que cuando vos te sentás a charlar con los históricos que tiene el molino, es una industria en donde la gente se queda a trabajar. Es algo que a mí me llamó poderosamente la atención, la verdad que hay mucha pasión que se le pone a la industria molinera, y ese tipo de situaciones, cuando vienen a tener quizás ciertos quiebres en el mercado, quizás esa cuestión de la cultura, quizás en algún momento, si no hay una buena atracción de gerentes, ¿sí? A veces cuesta tomar más las decisiones. En el marco de la pandemia, para que se den una idea, tomamos decisiones de implementar un programa de integridad adicionalmente a todo lo que fue la responsabilidad social empresarial que les comentaba, y todo lo que fue la implementación del comité de crisis, muy vinculado a todo lo que es la normativa en provincia de Buenos Aires, sobre todo lo que son los procesos licitatorios. Dentro de lo que es toda esa situación, hay un análisis sumamente profundo por parte de la Federación con respecto a la capacidad instalada que tienen los molinos, en donde actualmente de una producción de 18 millones de toneladas de trigo solo se muelen 6 millones, y dentro de lo que es esa situación el resto se exporta como commodity. Y por qué no pensar a través de un plan estratégico agroindustrial, a través de la exportación de harina, y sentarse a negociar en función de ese tipo de situaciones para tratar de incrementar o bajar la brecha de la capacidad instalada que se tiene y que no se está dando en su totalidad de uso. Entonces, ahí hay mucho sobre lo cual trabajar, son desafíos enormes. El grupo del molino, a su vez, ha avanzado en muchos procesos, como por ejemplo todo lo que es inversiones en fraccionadoras. Esto se arrancó el año pasado, es decir, tener presencia en góndola es algo nuevo para la empresa, pero es un desafío enorme también. Poder llegar a ser parte de lo que es el crecimiento de la gente. Esto lo hablamos mucho internamente. Saber de que uno de los desafíos más grandes que se tiene es el poder generar riqueza, y una de las formas de poder generar riqueza es a través de la gente. Entonces, cuanto a mayor posibilidades de trabajo se den en este tipo de industrias, uno lo que pretende tratar de que el efecto total sea no que la gente gane más, sino que la gente pueda generar más para su entorno. Entonces, ese tipo de situaciones las trabajamos bastante dentro de lo que es
la estructura de la empresa. Por último, y finalizando, también hemos lanzado como algo que a nosotros nos llena de orgullo. La industria tiene mucho de certificación de normas, mucho, ¿sí? Normas desde el punto de vista de la calidad, y así también tomamos el año pasado el desafío de poder ser el primer molino en realizar una línea orgánica refinada. Y la verdad que fue un desafío sumamente gratificante. Es una situación en la cual poder acceder y tener la posibilidad de formar parte del desarrollo de ese tipo de mercado le da un valor totalmente distinto a las acciones que se llevan adelante desde el molino. Lo profesionaliza desde todos los lugares, y desde recursos humanos, no solo en la parte laboral, en la parte de la estructura salarial, se tiene una participación enorme en todo ese tipo de acciones. Muy bien, muchas gracias, Maximiliano. Gracias, Gustavo. Un buen relato de la situación de la empresa y de la industria. Marcelo, hay una pequeña corrección o ratificación, perdón, a la pregunta sobre cuarta categoría. Sí, ¿me permitís, Gustavo? Sí. Te escuché, Maximiliano, y hablabas de lo que puede llegar a ser casi un aumento de un 40% en el año. ¿Cuál es hoy el salario promedio que tenés en la actividad molinera hoy? Más o menos, ¿eh? Depende mucho de la estructura salarial. Tenés muchos empleados que tienen más de 20 años de antigüedad, con lo cual los tenemos en la pirámide, en la cúspide de la pirámide, con categorías A y B, ¿sí? Dentro de lo que es este convenio colectivo de trabajo. Entonces, cada vez que nos sentamos a dialogar sobre este tipo de situaciones, y el planteo es, hablemos de la categoría más baja, sobre la cual dicen, bueno, negociamos sobre la categoría más baja, te digo, mirá, tiene poco impacto dentro de lo que es mi estructura y tiene muchísimo mayor impacto sobre lo que tiene mayor remuneración, que son unos cuantos, ¿sí? Hoy en día, nosotros, la verdad, es una situación que también estamos dentro de lo que es toda la información sobre indicadores que tiene el Ministerio de Trabajo. Nosotros estamos incluidos dentro de lo que es toda esa información, obligados a entregarla, en donde se hace un seguimiento que, la verdad, es para felicitar. Está buenísimo que se les pida a las empresas ese tipo de información. No debiésemos de ser los pocos, todos debiesen de dar, que tiene un cruzamiento de información con AFIP, que tiene un cruzamiento de información con el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Hoy en día, como te comentaba anteriormente, cuando se negocia salario, la mirada es un poco más allá, porque los costos son un poco más altos a lo que muchas veces se piensa que realmente son. Ok, bueno. Bueno, te decía Marcelo, dice que corrige, y María Inés, o más bien detalla, Sí. o especifica la pregunta, dice si la deducción de gastos ocasionados por el teletrabajo, o sea, si se puede hacer la deducción de los gastos ocasionados por el teletrabajo. Sí, bueno, a ver, primero las preguntas de Alejandra, por el orden que llegaron. Primero, si yo tengo trabajadores que con cuidado de menores, que le he concedido esta licencia, aun cuando no estuviesen en edad escolar, y lógicamente se las concedí porque generalmente son mayores, grupos de riesgo comprendidos los que cuidaban a esos menores, quizás los abuelos que ya tenían ya dentro de lo que es la calificación de grupo de riesgo. Si yo le estoy dando ese beneficio, ¿se lo puedo mantener? Se lo puedo mantener. ¿Estoy obligado a mantenérselo? No, porque en definitiva, todo esto surgió allá por el mes de marzo, y recuerden ustedes que fue por un plazo limitado y después se fue prorrogando, y estamos donde estamos. Y además, un poco lo que decía también Maximiliano, hoy estamos en DISPO en algunas jurisdicciones, estuvimos en ASPO en Tandil y ahora estuvimos en DISPO y ahora estamos en ASPO. O sea, es tan dinámico que lo que significa que no sabemos ni cuándo va a terminar, ni si vamos a volver dentro de lo que son los lugares donde hoy estamos trabajando en un grado de mayor celo en lo que es la cuarentena. Entonces, esto puede llegar a significar que las empresas pueden replantear decisiones voluntarias que han tomado en su momento.
sobre este punto. Y hay un punto que yo no lo quise mencionar, pero como es la última reunión, cabe mencionarlo, no hay ninguna normativa que prohíba dar vacaciones. O sea, nadie dice que no puedo dar vacaciones. Otra cosa es qué genero como clima interno si doy las vacaciones devengadas supuestamente en el 2020. Digo devengadas porque sí se devengan y que de alguna manera genera también la imposibilidad a todo trabajador de poder disponer como pensaba disponer de su tiempo de vacaciones porque quizás no tenga las posibilidades de poder transitar o trasladarse, pero también estaría a jugar un poco con eso. Ahora, entonces, a los menores sin escolaridad, si a los padres o a los cuidadores le he dado esa licencia, se la puedo mantener. ¿Se la debo mantener? No se la debo mantener, porque tampoco hay un supuesto por el cual ni siquiera tengo que esperar al 18 de diciembre para hacerlo, porque no tengo ni siquiera la condición de la escolaridad. ¿Y qué pasa si yo llega el 18 de diciembre y tengo menores, que era la otra pregunta de Alejandra, y tengo menores en edad escolar, ¿le puedo prorrogar la licencia? Sí, se la puedo prorrogar. Está en decisión de cada una de las empresas ver hasta dónde quiere establecer esta disponibilidad de prórroga o no. Esto ya, y bueno, jugará el tema de vacaciones o no vacaciones, porque también es un costo que se está difiriendo en el momento del goce de las personas. Entonces, ese es el otro punto. Y la pregunta de Marinés está muy bien planteada, digamos, porque está dentro de la confusión que generó la propia ley cuando dice que en realidad hacía una referencia a que los gastos eran deducibles de ganancias para el trabajador. Si es un gasto retribuido por el empleador, lo que es deducible de ganancias para el empleador. ¿Y a qué se aplican las normas sobre impuesto a las ganancias? Si la pregunta de Marinés puntualmente dice algo la reglamentación, no, y yo agregaría, gracias a Dios que no dice nada, porque si hubiera reglamentado esto, iríamos en contra del principio general, que sería muy lamentable, porque de alguna manera las empresas no podrían deducirlo esto como impuesto a las ganancias, como gasto puntual, porque toda erogación que le reconoce al trabajador es un gasto imputable a lo que es deducción de ganancias. Hola. Hola. Gracias, Marcelo. Maximiliano, una pregunta. Teniendo en cuenta la íntima relación, ¿no?, que hay entre el producto, ¿no?, de lo que es la harina con el consumo popular, digamos, ¿no? ¿Podés contarnos un poco cómo se fue moviendo la demanda en estos meses de la pandemia? Hubo un traslado de la demanda, Marcelo, y aquellos que pudieron hacer un cambio de timonel, una vuelta de cambio de dirección, se pudieron ajustar y otros quizás no. Nuestra estructura de clientes, en donde nosotros teníamos gran cantidad de clientes industriales, aquellos los cuales se comercializan a través de Big Bag o a través de directamente tolvas, ¿sí? A granel no tuvieron una disminución en cuanto a lo que fue la producción. Sí se sintió muchísimo la disminución con aquellos que son el vínculo con panaderías, con casas de pastas, pastelerías, ¿sí? Ahí hubo una baja. El cambio de timonel era aquello que tenían la inversión realizada en una fraccionadora y que pudieron orientar su comercialización a través del fraccionado, le encontraron un reemplazo automático, ¿sí?, entre todo lo que fue la merma que se dio en la comercialización industrial a una orientado a góndola, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la actividad se mantuvo. Nosotros, es más, dentro de lo que fue los niveles de molienda, estuvimos un poquito por arriba en cuanto a lo que fue el tema del nivel de molienda del año anterior. También es una cuestión de estrategia por parte de la empresa, de la cual también uno participó mucho en cuanto a lo que es no solo una apuesta y una valorización de cierto tipo de personal dentro de lo que es la estructura, en donde vos lo tenés a aquel que realmente durante todo este tiempo de la pandemia se puso la camiseta, como muchas veces nosotros lo hemos dicho, tuvo un compromiso, ¿sí?,
y se lo supo valorizar. Esa valorización, llamémosle, sin dudar, hubo una compensación vinculada a un reconocimiento mientras duró la pandemia. Pero son situaciones en las cuales buscamos ciertos perfiles en los cuales la empresa hacía rato no había buscado y tuvo la posibilidad. Se acercaron ciertos perfiles sin que nosotros lo buscamos, pero por la buena historia que tiene la empresa. Hablo de perfiles comerciales. Entonces, toda esa reorientación, para que vos tengas una idea, hace 2 años atrás el Molino ha tenido en promedio 200 y pico de clientes, ¿sí? Estables, ¿sí? Al día de hoy estás arriba de 550. ¿Sí? Pero tenés una diferenciación con respecto al tema de los clientes, tenés un trabajo sobre todo lo que es la cantidad de clientes, ¿sí? Digo, toda esa reorientación, obviamente, de que cuando vos empezás a trabajar con la parte de fraccionado, tenés seguramente un distribuidor, una cadena de chinos o un supermercado X, ¿sí? Y al empezar esta cuestión en la cual también se apostó bastante, se abrieron como centros de distribución o aquellos que comercializan en forma indirecta a través nuestro en diferentes centros urbanos, llámese Córdoba, llámese Rosario, llámese Tucumán, llámese Bahía Blanca, llámese Bariloche, llámese Mendoza, lugares en los cuales quizás antes costaba, ¿sí?, poder entrar. Estas son las cuestiones que el diálogo con el sindicato existe y mucho, en donde el planteo es: yo necesito ser competitivo, o sea, no hay otra, o sea, déjame ser competitivo, dialoguemos desde el lugar que sea, pero necesito ser competitivo. Entonces, el tratar de encontrarle una vuelta a toda esta situación tuvo mucho de creatividad, tuvo mucho de coraje, ¿sí? Mucho de poder plantearse, poder posicionarse sobre cierto tipo de situaciones y arriesgando, pero haciendo una apuesta sobre pasos firmes, o por lo menos sobre personas en las cuales vos realmente confiás, ¿sí? Ese tipo de situaciones en estructuras como la que tiene el grupo, que las tenés cotidianamente, la verdad que a uno lo llenan de orgullo, de placer, es decir, yo me vengo sintiendo muy a gusto dentro de lo que es la estructura del Molino. Muy bien. Bueno, señores, entonces estamos cerrando este último spot. Les agradezco muchísimo. Maximiliano, que además es parte de la comisión directiva de ADRA, muchas gracias. Y te recuerdo que Marcelo, ¿no?, que es de Racing, ya vio ganar a Racing, ¿no? Esperemos que veas ganar a Estudiantes. Nos Todavía cuesta. Vamos a ver en la noche. No ha llegado, pincha todavía. Lo único que les queda es que tienen de duelo a los vecinos. Está complicado al lado. Mucho respeto ahí también, porque la verdad que estaban muy dolidos. Bueno, muy bien. Un agradecimiento a nuestro sponsor de este spot laboral, que es Byton, el gran organizador de toda esta movida. Y por el lado de los contenidos, la iniciativa y todo esto, es el esfuerzo de todo ADRA, y en particular de la Comisión de Asuntos Laborales de ADRA. Y como les decía, el año que viene, ahí de enero, febrero, seguramente estaremos retomando. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias a ustedes, Marcelo y Maximiliano. Muchas gracias. Adiós. Felicidades. Gracias, felicidades para todos. Felices fiestas, feliz año. Que sigan muy bien.